Asef. A ver. ¿Quién? Ya, este es de Red Brommer. Red Brommer TV. ¿Quién es Mr. Virtual? La versión desquiciada de Mario. No sé, o sea, yo había visto un video sobre Mr. Virtual, pero no sé si fue el de Red Brommer. No sé si fue el de Red Brommer el que vi, creo que no. Ay, se pasa un poquito, pero ay, bueno, como ya para qué. Ya para qué no lo revisé, así que no puedo decir nada. Porque, o sea, como ven la regla, el video no debe durar más de 15 minutos. Pero lo voy a dejar pasar, porque fue un poco mi culpa que no revisé los videos. Así que bueno. A mí me gusta mucho su canal. No, voy en serio, estoy considerando hacer un sistema de miembros del canal. Era el año 2005. Vivía en una zona un tanto alejada de la ciudad y podría decirse que era un chico de campo, pero no era para nada ajeno a los videojuegos. Viví gran parte de mi niñez con una Nintendo Entertainment System y las primeras consolas de Sony a mi lado, pero no fue hasta las vacaciones de verano de Se han ese escuchado una año que persona en tu descubrí lo que sótano. era una Sería Virtual el Boy. gato seno de En cat. una Si de es esas dejarlo ir, tantas no es mi salidas primo familiares, bostezando. fui a ir a visitar a una tía que apenas conocía, quien vivía en el centro de la ciudad. Esta tenía una Virtual Boy descuidada y sucia que posiblemente usaba como pisapapeles. Al notar mi gran entusiasmo por los videojuegos, decidió regalármela sin más. Probablemente uno pensaría que sería un regalo increíble para un niño como yo en esa época, pero fue todo lo contrario. Cuando la jugué por primera vez, empecé a sufrir un dolor de cabeza indescriptible por todas las luces rojas y parpadeantes No, que shit, es la Virtual aparecieron de Boy. la pantalla sin razón aparente, haciendo que no pudiera mantener por mucho tiempo la vista sobre la pantalla. Esto sin duda me alejó de aquella consola, teniéndole un miedo inexplicable a lo que llegué a ver dentro del juego, que mi memoria suprimió por algún motivo. Por lo que mis padres me quitaron aquella It's a Virtual Boy me, por mucho tiempo. Mario. Y ahora han pasado varios años Ya. después de eso. Revisando algunas cajas arrumbadas en la casa de mis padres, encontré la vieja consola de nuevo, Bueno, ves una solo sombra para parecida a ti toparme en un cara a pasillo cara de tu casa. nuevamente con esa Pero solo inmensa llevas una luz linterna, rojiza bro. que, en mi perspectiva actual, Y dime si tomó no una mataste al Mario forma que amarillo. no puedo describir, Sí. pero que se siente tan familiar. A la verga, una SMG En for ese referencia. momento, mis recuerdos suprimidos volvieron a flote. Ahora sé que lo que vi en mi niñez no eran simples luces parpadeantes, sino que lo vi a él, volviendo para terminar el trabajo. ¡Yahoo! ¿Qué se supone que Luigi. es Mr. Virtual? Personaje creado por el usuario Snark Studios, siguiendo la misma estela que nos dejó Mario 85, Sonic PC Port No y había la ola de visto. personajes inspirados en Sonic.exe. No, sí, Si güey, eres what the tipo, fuck. Sonic PC Port No había visto el de Repro. y la ola Why are there so many? What the fuck? de personajes ¿Por qué hay tantos? Bueno, no, o sea, sé que no son versiones de Sonic.exe, pero, o sea, what the frick, son muchos, bueno, creepypastas, porque algunos son más fandom que otra cosa, pero... The hell? inspirados en O sea, ¿por qué hay tanto? Sonic.exe. ¿Y qué onda con Gasti? O sea, está raro Gasti. Ya les había dicho en un video anterior el cómo proyectos Hola, como Massive estos Penguin, han ¿cómo inspirado estás? a varios creadores de contenido para realizar conceptos mucho más interesantes a partir del Sonic.exe original y de sus variantes. Así que, como preludio del siguiente video y adelantándome a sus peticiones, ¿qué tal si les hablo un poco sobre Mr. Virtual en este corto video? Sí, estos años han sido mucho de variaciones de creepypastas. O sea, variantes, Esta entidad remakes y tiene tal. como apariencia la forma de Mario, solo que un poco más robusto y deforme,
con la boca llena de dientes en forma de aguijón y teniendo unos ojos completamente vacíos. Esa clase de dientes siempre me han dado así miedito. Monocromática roja, haciendo referencia directa el hecho de que a cada los diente juegos sea de la como una Virtual Boy. aguja es como que... Podría decirse que tiene me da cierto parecido escalofrío. estético con No More Innocence, pero a Y se me diferencia mandaron de video de último, Among Us a la Mr. cuenta Virtual oficial de es Zombie conocido Force, por más atacar como irrumpe directamente su a sus casa. víctimas Stop de posting formas a Panama y le da un algo balazo. grotescas. Wait, what? Aparte de provocarle pérdida de cordura a sus víctimas y Muchas de los versiones de daños punto físicos exe, un que te rojo puede causar, largo, un porque sí, esta Paint, una cosa te sexy puede mujer, que es desfigurar un la cara. sexy, Al que es un estar sexy, jugando un un juego Sonic infectado con morado, Mr. también Virtual, está este te Frida puede Away provocar Imagine, son náuseas y imágenes dolores de cabeza. también, Esto un gordo inspirado hambriento a llamado partir de los Robotnik. daños reales que causa la Virtual Boy al O usarse sea, no de manera reacciona a Mr. prolongada. Beast, no voy a reaccionar a Esta Mr. entidad Beast. reside dentro de esta misma consola, pero no se sabe con certeza si se El manifiesta señor en un solo virtual. aparato Hola, Francisco o en Jesús. un solo cartucho pirata, si es que existen en primer lugar, ya que la Virtual Boy, al ser considerada un fracaso comercial en todos los sentidos, hizo que los cartuchos piratas de la misma sean demasiado raros. Pero ya adentrándonos en su historia, parece ser que todo comenzó exactamente cuando se lanzó la consola. El lore de este personaje nos lleva nuevamente a los años 90, en donde se nos presenta el caso Heathers, un crimen sin resolver que involucró O sea, no a mames, una madre y a su hija, Curse.exe, siendo que Sonic.exe se formó trap. el primer contacto registrado de Mr. Virtual. ¿De cuántos en donde creepypastas de acompañamos al Sonic no me he detective enterado? Anderson en su travesía para Wow. poder ayudar a esta pequeña familia. Todo comenzó en el año 1995, cuando la Virtual Boy fue lanzada finalmente al público. Samantha Heathers, madre de Charlie Heathers de 4 años de edad, informó que había visto a alguien Heathers. siguiéndola después de adquirir una Virtual Boy, luego de asistir a uno de los tantos Porque eventos que ando se corrigiendo un realizaron para video. publicitarla. Cuando Samantha denunció a las autoridades sobre un posible acosador, el detective Thomas Anderson tomó cartas en el asunto, tratando de ayudarla personalmente. Y aunque el detective sospechaba que posiblemente Samantha presentaba indicios de un ataque paranoico, las cosas se torcieron demasiado cuando Charlie Heathers, hija de Samantha, dibujó en una hoja de papel lo que su madre describió como su acosador. ¿Cuántas variaciones de Sonic.iso con filtro VHS existen? Unos días después de que Samantha Heathers denunciara que un hombre la empezó a acosar tras asistir a aquel evento de Nintendo, esta volvió con un dibujo que había hecho su hija. El dibujo muestra a Charlie junto con un hombre extraño que coincide con la descripción de la señorita Heathers. Según este dibujo, se identificó a aquel sujeto como Mr. B. Llevaremos a la señora Heathers y a su hija a la central para testificar a finales de esta semana y así poder obtener más información. 12 de febrero. El primer testimonio fue de Samantha. Ella parecía estar incluso mucho más inquieta cuando acudió a nosotros por primera vez. Tal vez sea por la falta de sueño y el estrés provocado por los últimos acontecimientos. Nos Luigi contó Piggy fan, cómo oh my god, Charlie el Red se Bromer, refería sí. a Mr. B como su amigo imaginario. Yo le gusta Eso, comer papel apenas higiénico, ¿a qué le sin sabrá? articular palabras. ¡Es comida! Charlie era un poco más cooperativa que su madre. Hablaba del Mr. B como si fuera un viejo amigo. Cuando le preguntamos cuándo y en dónde conocía a dicho amigo imaginario, nos dijo que fue... Hablando de la sexy mujer morada, Sonic se llama Sara y es la... Samantha afirmó que Charlie nunca había tenido Fuck contacto that. con una persona con la Acá llegué yo, la cacao, ya reaccionamos a tu video. Bueno, el que mandaste. Aunque técnicamente no fue una reacción, pero lo volví a ver simplemente porque me encanta el video. O sea, porque ya lo había visto antes. That's fucking Esta comparación creepy. dio lugar a la elaboración de una hipótesis demasiado inusual, por no decir menos. No quiero juzgar a nadie. No sé, pero yo debo decir que esa es una de las mejores versiones de Mario Creepypasta que he visto, la verdad. O sea, no deja de ser Mario, pero más adaptado a la era actual del terror, lo cual pues me parece súper genial. Pero veo cierto parecido con Mario Bros. Sí, el personaje de los juegos. Puede que la señora Heathers esté... Sí, siendo el nombre es afectada por Mario un juego Bros. de su Bros es su personalidad, apellido. lo cual puede ser un tanto factible si vemos las dos descripciones. Voy a pedir Selene que Delgado más le Super Mario, sí, a literal. Samantha para poder evaluar su estado actual. 5 de marzo. Pasaron 3 semanas desde que se empezó la investigación del caso. La señora Heathers ya no respondió a nuestras llamadas después del último testimonio, así que fui personalmente a asegurarme que todo estuviera en orden. Sin embargo, la señora Heathers estaba delirando dentro de su hogar, mientras tenía a Charlie recluida en su habitación en un estado demasiado crítico, presentando un caso de fiebre severa que hizo que perdiera la conciencia.
Su casa era un desastre. La señora Heather se escribía en las paredes. Mr. Virtual es como el ex más natural posible, ¿no? El hombre que nos había descrito anteriormente estaba en su casa y que venía por su Lo que me hija, gusta, echándole la culpa a lo que... o sea, lo que me gusta de este tipo de creepypastas, y yo siento que hacer lo opuesto es lo que arruina el creepypasta, es que siempre se deja al villano o al monstruo en general en un aura de misterio. No sabes exactamente qué es Mr. Virtual. Y eso es lo que lo hace aterrador. Pero cuando empiezas a explicar qué es exactamente, con un montón de explicaciones científicas y tal, o cualquier explicación que tengas, es como que ya se pierde, se pierde. Parte del terror es dejarlo en misterio. Te hace pensar más y por lo tanto te asusta más. Te asusta más la idea de lo que puede hacer. Por algún motivo, Samantha le tenía demasiado Hace que te pavor a conectes ese con aparato, tus miedos más tanto así internos. que ni siquiera podía estar cerca de él. Decomisamos la consola como evidencia por su historial en el caso y posiblemente tener algo relacionado con la repentina demencia de Samantha. Trasladamos a la señora Heathers al psiquiátrico local, mientras que a Charlie la llevamos al hospital infantil del condado. 10 de marzo. Samantha Heathers fue encontrada sin vida dentro de un cuarto del hospital psiquiátrico. Damn. Su caso fue tan inusual que aún no logro comprender qué ocurrió exactamente, ya que ninguna cámara de seguridad logró captar lo sucedido. Fue como si convenientemente las cámaras hubieran fallado en el preciso momento del crimen. La habitación estaba repleta de frases ilegibles casi idénticas a las encontradas en su hogar. Su cuerpo presentaba signos de agresión, sus ojos habían sido arrebatados de sus cuencas oculares y su cara parecía estar contorsionada. Sin embargo, lo más inquietante de todo fue la amplia y predominante sonrisa que se figuraba en su rostro. Tuvimos que decirle a los medios por alguna razón que Samantha había acabado con su vida, pero ¿cuál era la necesidad de encubrir este caso? Órdenes directas de arriba, supongo. Después del fallecimiento de la señora Samantha Heathers, el detective Anderson se mantuvo al pendiente de la situación de Charlie en el hospital, yendo a visitarla constantemente mientras veía cómo su estado anímico y mental se iba deteriorando. No obstante, el detective aún estaba tratando de averiguar qué fue lo que ocurrió con Samantha y se daba cuenta cómo todo se conectaba con aquella consola que confiscaron como evidencia. Pero antes de tan siquiera poder hacer algo, ocurrió el peor de los escenarios. 12 de abril. Charlie Heathers falleció en el hospital infantil del condado. No. Se me notificó 13 horas después de lo sucedido. Yo estuve con Charlie unas cuantas horas antes. Pude notar cómo se llama. Malo es cuando matan a niños, peor es cuando matan al perrito. Diciendo que iba a ir por ella a jugar. A pesar de mis intentos de tener más información sobre el Mr. B, sigo sin tener una respuesta clara. ¿Cómo es posible que nadie del hospital se haya dado cuenta? Charlie fue encontrada de la misma forma que Samantha, incluso con la misma sonrisa desquiciada en su rostro. Me obligaron a decir que fue un suicidio, de la misma forma que ocurrió con Samantha. Pero... Eso es aterrador cuando el gobierno te obliga a decir algo porque... Ay, no sé. Porque cuando ocurren así eventos extraños, que, o sea, cosas inexplicables, y el gobierno simplemente te manda a callar. No sé si es para no levantar pánico o quizás sea algo más. Eso también da miedo, güey. Eso da mucho miedo y te da impotencia y, güey. No sé cuál es el propósito de mis jefes para encubrir lo que claramente era un homicidio. Después de esto me dijeron que dejara este caso y me tomara unas vacaciones. Sí, claro. Como si no sospechara que me están ocultando algo. 15 de abril. Le he estado dando vueltas al asunto y tratando de analizar todas las evidencias que tengo sobre el caso. No hubo ninguna señal de que el acusador de Samantha Heathers se haya presentado de forma física en la escena del crimen, dejando 0 huellas, 0 rastros, literalmente nada. Fue un crimen perfecto que llega a estándares inhumanos. Lo que ocurrió con Samantha y Charlie no fue un suicidio por obvias razones,
y no me importa lo que digan mis superiores a estas alturas. Mis opciones están acabando y tengo que recurrir incluso a las más inverosímiles para lograr tener aunque sea una pista. Y aunque me cueste un poco aceptarlo, tengo que tomar en cuenta el objeto que fue el eje central de todo esto, la Virtual Boy perteneciente a Charlie. Podría decirse que todo empezó cuando Samantha la adquirió, y la descripción del supuesto Mr. B que Samantha y Charlie otorgaron no puede ser pura coincidencia. Así que llegó la hora de examinar la profundidad. Cagó el detective, sí. Este acontecimiento fue el inicio del fin para el caso Heathers, ya que ese fue el momento en donde el detective Anderson dejó de lado su escepticismo y afrontó lo que fue el caso más bizarro de su carrera. Fue directamente a la sala de evidencias, tomó aquel artefacto que tanto le había hecho mal a esa pequeña familia y miró por primera vez la pantalla de aquella consola, cuyo cartucho aún seguía dentro del dispositivo. Aún con dudas, el detective esperaba encontrar algo que le diera indicios de qué pasó con Samantha y Charlie. Y lo logró. Pero no era lo que esperaba. Sin previo aviso, el detective se topó cara a cara con el responsable de tales crímenes. Pero ya no podía hacer nada. Mr. Virtual. Se condenó a sí mismo cuando vio a esa cosa directamente a los ojos, porque Mr. Virtual ya se encontraba dentro de su cabeza. Después de un tiempo, una última entrada se añadió a la bitácora del detective Anderson. Thomas Anderson fue encontrado sin vida el 21 de abril. Su cara estaba destrozada. Sus cuencas oculares estaban abiertas hasta un grado. Hey, one second. ¿Qué? Yeah. One thing. Can you get me the... Wait, what was that? What was that? What? No, that sound. What was that? I don't know what you're doing. Ok. Tenía que hacerlo, perdón. Un grado inhumano. Y le faltaba la mandíbula inferior. Se encontraron huellas de manos no identificables por todo su cadáver. Obviamente, no fue un suicidio. Pero a nadie le importa lo que realmente pasó, ¿cierto? El detective Anderson fue demasiado valeroso intentando proteger a Samantha y a la pequeña Charlie, pero demasiado inepto. Su cara al enterarse sobre mi verdadera identidad fue Demonios, Mr. Virtual es muy classy en su forma de hablar. la mejor de todas. Al final, eso era lo que quería. ¿No es así? Hasta la próxima vez, detective. ¿Y si reaccionas a un capítulo de Nyan Neko Sugar Girls? No. El caso Heathers se mantiene sin resolver a día de hoy y fue archivado como uno de los tantos casos sin explicación Mr. que las Virtual, autoridades fino, se señor. niegan a reconocer y simplemente olvidan. Aquella consola sigue resguardada en lo más profundo del archivo del departamento de policía de ese condado, acumulando polvo por la posteridad. Gracias por ver este mini video. Soy Red Promer TD y esta historia aún no ¿Qué cuchillo más mierda? ¿Por qué tiene el mango en el medio? ¿Qué no? Good video. I liked it. Técnicamente así duraría 15 minutos porque pues el resto es outro y ya. A ver chicos, voy a tomar un pequeño descansito. Voy a ir a buscar...